Hola, ¿cómo les va? Continuamos con el estudio de Génesis. Dijimos que íbamos a empezar con el capítulo 2. Solamente déjenme mencionarles que en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 31, cuando Dios crea al hombre a imagen y semejanza, Dios dice: señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y ahí está la descripción de la creación, y ahí Dios está estableciendo un pacto. Adán recibe el cetro para gobernar y ser el Señor en la tierra. Y entonces ese pacto, llamado pacto adámico, es establecido por Dios en el momento de crear al hombre y la mujer. Entramos en el capítulo 2 y dice que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Se acabó Dios en el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. No es que Dios estaba cansado, Dios estaba marcando un principio que iba a establecer. Y luego en la ley, con el sabbat, el día de reposo, Dios lo va a confirmar. El hombre va a trabajar 6 días, el séptimo tiene que haber un día de reposo, un día de descanso. Y entonces Dios establece ese día, ese concepto de descanso. Y si bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, lo apartó, lo separó, y dice: porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Versículo 4 empieza diciendo: estos son los orígenes. Esa palabra orígenes es muy interesante porque se repite cada vez que va a hablar de una genealogía. Cada vez que Génesis deja una genealogía, va a hablar de esa palabra. Pero déjenme un instante, y ustedes lo tienen en el apunte, poder hacer una comparación antes de analizar el capítulo 2 entre Génesis 1 y Génesis 2. Porque Génesis 1 da un relato cósmico. El hombre, como raza, enfatiza el mandato del Creador, certifica que es imagen de Dios, lo pone como cabeza, señor de la tierra, cuando dije que le dio el cetro para gobernar. Génesis capítulo 2 va a ser más un relato fisiológico. Habla del Adán histórico, expone el proceso de la creación, da más detalles Génesis 2, muestra la acción del soplo divino y habla de la familia, la provisión y la moral. Cuando Dios dice que descansó al iniciar el capítulo 2, la obra creadora de Dios ha cesado, ha sido completa. Ese es el concepto también. Cuando uno ve esta palabra que les mencionaba, orígenes, en el hebreo es la palabra toledot. Esa palabra significa generaciones o sucesiones. Hay 12 secciones en el libro de Génesis que va a utilizar esta palabra. Aquí en el versículo 4 del capítulo 2, cuando habla de la historia del cielo y de la tierra. Luego en el capítulo 5:1, cuando habla de la historia de la familia de Adán. Luego en el capítulo 6, versículo 9, cuando habla de la historia de la familia de Noé. Luego en el capítulo 10, versículo 1, cuando habla de la historia de la familia de los hijos de Noé. En el capítulo 11:10, historia de la familia de Sem. En el capítulo 11:27, historia de la familia de Taré. A veces aparece traducida, acá dice orígenes, a veces aparece generaciones. Estas son las generaciones. Historia de la familia de Ismael, Génesis 25:12. Historia de la familia de Isaac, Génesis 25:19. Historia de la familia de Esaú, Génesis 36:1. Historia de la familia de Jacob, Génesis 32:7. ¿Cómo creó Dios al hombre? Dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dios tomó al hombre, Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Tomó polvo de la tierra. Por otro lado, es interesante porque
ese concepto de polvo de la tierra, habla de tierra fértil, tierra apta para el cultivo, tierra fértil. Y dice que Dios sopla en su nariz aliento de vida. ¿Vieron cuando Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la Escritura es viva y eficaz? La palabra de Dios tiene el soplo divino. También en Timoteo habla acerca de la inspiración de las Escrituras, hablando de que fue soplada la Escritura. Está hablando del soplo divino, lo que marca la diferencia a este libro, la palabra de Dios, que es un libro vivo porque tiene el soplo divino, el mismo soplo cuando dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, cuando uno toma ese concepto, cada uno de nosotros tenemos vida por el soplo de Dios del aliento de vida. Es increíble, es parte de la creación, nos está dando detalles. Esa palabra formó en el hebreo describe la obra de un artista, como el alfarero que le va dando forma. Y por otro lado, si uno hiciera un análisis químico del cuerpo humano, encontraría todos los químicos que va a encontrar en una tierra fértil en los mismos porcentajes que lo encuentra en la tierra fértil. Nuestro cuerpo da testimonio de lo que la Escritura está diciendo aquí. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén. Y ahí empieza a dar el detalle de ese huerto que es perfecto, que tiene un clima especial, que Dios lo adaptó para que no llovía en ese tiempo, no existía el concepto de la lluvia va a venir después, en el diluvio, hasta este tiempo no había lluvia, y describe ahí del versículo 8 al 13 que del Edén salía un río para regar el huerto, y ese río se dividía en 4 brazos, y los menciona, y uno de los que menciona el cuarto río dice es el Éufrates, cada uno de esos brazos, ¿no? Entonces dice que tomó, versículo 15, pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. A ese hombre que formó y le dio, sopló aliento de vida, lo coloca en el huerto y le dice para que lo labrase y lo guardase. El hombre tenía trabajo, el hombre tenía un deber para hacer, una responsabilidad, labrar y guardar el huerto. Y Dios le da una indicación. Y mandó Jehová Dios, versículo 16, y esto es muy importante, al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, Dios dice que podían comer de todo árbol, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto es muy importante, por lo que vamos a ver después en el capítulo 3. Y dijo Jehová Dios. ¿Se acuerdan que en Génesis capítulo 1 Dios había creado y decía después de los días, y era bueno, y era bueno, y era bueno? Y después cuando termina el día número 6 dice, y fue bueno en gran manera. Es la primera vez aquí que en la creación vamos a ver que no es bueno. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué no era bueno? Que el hombre esté solo. ¿Y qué va a hacer Dios? Ayuda idónea, el complemento ideal. Por eso, Jehová Dios formó, pues, dice, de la tierra, ahí hace una descripción, toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Está dando un detalle. Y fíjense, pone a Adán para que viese cómo les había de llamar. Había más de 6.000 especies para ponerle nombre, si vamos a la cantidad que tenemos actualmente. Adán tenía que nombrar y llamar a cada una de ellas. El cerebro humano
en este momento dicen que lo estamos usando a un 10% de lo que se podría utilizar. La caída en pecado deterioró, uno de los deterioros que uso, y evidentemente Adán, Génesis capítulo 2, antes de la caída, estaba con la plenitud del intelecto para poder nombrar a cada uno de esos animales. Dice versículo 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Era la anestesia de Dios, ¿no? Y dice, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. A la mujer no la crea del polvo de la tierra. Para crear a la mujer toma una costilla de Adán. Fíjense, no tomó un hueso del pie para que la mujer sea pisoteada, ni tomó un hueso del cráneo para que la mujer ocupe el lugar de cabeza, sino que tomó cerca del corazón, porque la ayuda idónea iba a ser el complemento, la compañera, la que iba a estar al lado, y juntos iban a llevar la tarea, porque no era bueno que el hombre estuviera solo, no es bueno que el hombre esté solo. Dijo entonces Adán, versículo 23, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, versículo 24. Ahora yo les haría una pregunta y ustedes respóndenla ahí. ¿Quién es el papá de Adán y la mamá? ¿Quién es el papá y la mamá de Eva? Porque Dios acá en Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Saben algo? Acá está hablando de la institución del matrimonio. Esto no lo escribió para Adán y Eva, lo escribió para nosotros, porque Dios en Génesis 2:24, y Jesús lo utiliza luego cuando habla de que fue escrito por Moisés. ¿No dijo Dios, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre? Y ahí va a dar un principio de separación. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y hasta el día de hoy se tiene que cumplir. Hay algunos llaman a esto cortar el cordón umbilical, ¿no? Los que une a la familia, el hijo, la hija, se separa, se toma una distancia, porque claro, es necesario que se separe para que se una el hombre con esa mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. En el hebreo esa palabra unirse es una adhesión perfecta, un pegamento que nadie puede disolver ni despegar. Hay una unión, pero no solo habla de unión, sino dice, y serán una sola carne. Y eso no habla solamente de el hecho de tener un conocimiento íntimo, que haya intimidad entre el hombre y la mujer, sino habla de son uno. Eso es el milagro de la institución del matrimonio. Dios hace de dos uno. Y por eso se habla del triángulo, ¿no? Cristo como cabeza, el hombre, el esposo, la esposa, y cuando el esposo mira a Cristo, la esposa mira a Cristo, hay una unión plena en el matrimonio. Cuando se da ese concepto de serán una sola carne, es el momento de ser uno, una misma mente, un mismo sentir, y obviamente se refiere también a el concepto de intimidad sexual. Dios es el que creó el sexo, pero creó el sexo en un cuadro para poder practicarlo. El cuadro es el matrimonio. En el cuadro del matrimonio es algo santo. Fuera del matrimonio
va a ser pecaminoso. Se llama adulterio, se llama fornicación y claro, después de la caída, una de las cosas que va a ser atacada es ese concepto respecto a que como que el sexo es algo sucio, no, el sexo es algo santo, es algo limpio en el cuadro del matrimonio. Fuera del matrimonio va a ser algo pecaminoso, algo sucio, algo impuro, algo que Dios no va a aprobar. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Era la inocencia, ¿no? Estaban en un estado de inocencia, de pureza, hasta que viene Génesis capítulo 3. Cuando entramos en Génesis capítulo 3, nosotros vemos que empieza diciendo, pero, estaba todo bien, Génesis 1, Génesis 2, hablando acerca de la creación, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Evidentemente, la serpiente no tenía la posibilidad de hablar, sino la identificación de la serpiente es con Satanás, ¿no? Apocalipsis habla de la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás lo menciona justamente. Entonces ahí estaba Satanás y dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, ¿Dios había dicho eso? Dios no había dicho eso. Dios dijo, de todo el árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la sabiduría, del bien y del mal no comerás. Solamente había puesto una condición frente a todos los árboles, pero la serpiente, el padre de mentiras, Satanás, empieza con el engaño, como pinchando ahí, provocando, y dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente, ¿qué le dice? Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, versículo 4, no moriréis. Mentira, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y miren esto, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Dónde estaba Adán en ese momento? Bueno, la Biblia no lo dice, pero sí después vamos a ver que Dios está de alguna manera diciéndole a Adán, vos tenés la responsabilidad máxima por eso que Eva está haciendo y por lo que vos hiciste. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne. El diablo apeló a los deseos de la carne. Tentado en los deseos de la carne también fue el Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 4, versículos 3 y 4. Lucas capítulo 4, versículo también 3 y 4. El diablo va a tentar con los deseos de la carne al Señor y el Señor va a responder con la palabra de Dios. También dice que vio que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos. Segunda tentación que el diablo hace a Satanás, a Jesucristo, que Satanás hace a Jesucristo. Eso lo vemos en Lucas 4, 5 al 8. Lucas en la narrativa tiene el mismo orden, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que en Génesis. En Mateo el orden no es igual, aunque narra los tres deseos, los deseos de los ojos en Mateo, cuando dice versículo 8 y 10 del capítulo 4, está hablando de los deseos de los ojos. Y luego la vanagloria de la vida, porque dice ahí, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. El Señor Jesucristo fue en Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7, Lucas 4, 9 al 12, fue también tentado en la vanagloria de la vida. Vamos a ver que en las tres tentaciones
en las tres áreas en las cuales fue tentado el Señor Jesucristo, venció con la palabra de Dios. Son las mismas tres áreas que Eva está cayendo, cediendo en esas tres áreas. Son las mismas tres áreas en las cuales vos y yo somos tentados. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Sabés? Cuando acá Eva cae y luego Adán comiendo del fruto, cuando caen en pecado, está la caída del hombre en pecado. Génesis capítulo 3 es la tragedia. En ese momento en que caen, el concepto es que pierde el cetro Adán. Ese cetro que Adán pierde, y después vamos a ver toda la condena que hay, los castigos que hay, respecto a la desobediencia por esa caída en pecado, eso Jesús lo vuelve a recuperar cuando en obediencia, siendo un hombre, 100% Dios, 100% hombre, Él vence con la palabra de Dios los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y al recuperar el cetro, Él tiene la posibilidad de ir a la cruz del Calvario, morir sin pecado, cargando el pecado de toda la humanidad, porque Él es el que tiene la autoridad para poder hacerlo como hombre que no tiene pecado, y en Él se va a cargar el pecado de toda la humanidad. O sea, lo que en Génesis 3 se perdió, en Jesucristo se recupera a través de el pago que Jesucristo hizo a favor de nuestros pecados. Dice el relato que tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, Adán. Ahí apareció Adán, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y perdieron la inocencia por la caída en pecado. Y entonces, ¿qué dijeron? Viéndose desnudos, dijeron, bueno, vamos a hacer algo para taparnos. Y por eso dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En el próximo video vamos a continuar con este capítulo 3, viendo todo lo que sucede después de la caída con Adán y Eva.